Algo inquietante podría estar ocurriendo cada noche mientras duermes, sin que siquiera lo sospeches. ¿Te ha sucedido alguna vez despertar en medio de la madrugada con una sensación extraña, como si el ambiente estuviera cargado de algo que no puedes explicar? ¿Has tenido sueños tan vívidos y perturbadores que parecen más que simples pesadillas? ¿Y si te dijera que esto podría no ser solo producto de tu imaginación? Son cada vez más las personas que experimentan noches inquietas, sienten presencias invisibles y escuchan sonidos que desafían toda lógica. Lo que pocos saben es que el Padre Pío dejó advertencias muy claras sobre lo que realmente ocurre en el plano espiritual mientras dormimos. Y aún más impactante, compartió un secreto capaz de transformar esta realidad. Lo que estás a punto de descubrir podría cambiar para siempre la manera en que experimentas tus noches. Pero antes de continuar, escribe en los comentarios: mi fe es mi escudo. Lo que viene a continuación podría ser la pieza clave para comprender lo que realmente sucede en la oscuridad. Así que quédate hasta el final, porque la última revelación podría sorprenderte. No son pocos los que han sentido la inquietante sensación de despertar con un escalofrío recorriendo su cuerpo, como si algo invisible los estuviera observando. A veces es una pesadilla tan intensa que parece más que un sueño. Otras veces es la sensación de que no están solos en la habitación, aun cuando el silencio reine. Muchos lo ignoran, otros intentan encontrar explicaciones racionales, pero son muy pocos los que realmente comprenden la raíz de este fenómeno. Y es que, mientras el cuerpo descansa, el alma sigue despierta, y es precisamente en ese estado donde las fuerzas espirituales pueden actuar sobre nosotros. El Padre Pío, un hombre de Dios que enfrentó innumerables batallas contra entidades espirituales, advirtió sobre la vulnerabilidad del ser humano durante el descanso nocturno. No se trata solo de una actividad del subconsciente ni de simples sueños, sino de una batalla real que ocurre en el plano espiritual y que afecta a millones de personas sin que éstas lo sepan. Son incontables los testimonios de aquellos que, al despertar, sienten un peso opresivo sobre su pecho, como si algo intentara paralizarlos. Otros han relatado haber escuchado sonidos extraños en la habitación, sombras que parecen moverse y presencias que se manifiestan en los momentos más silenciosos de la noche. La oscuridad es el territorio donde el enemigo opera con mayor intensidad, y la mente, en su estado de descanso, se vuelve más receptiva a influencias externas. Por esta razón, santos y místicos a lo largo de la historia han insistido en la importancia de dormir con el alma en estado de gracia, con la debida protección espiritual y en una conexión constante con la luz divina. Muchas personas que han padecido insomnio, ansiedad nocturna o episodios de pánico han encontrado alivio al adoptar prácticas espirituales recomendadas por el Padre Pío y otros guías de fe. Lo que algunos consideran mitos o simples relatos fantásticos, otros lo han vivido en carne propia. Quienes han tenido contacto con el mundo espiritual saben que ciertas entidades buscan debilitar el alma humana mediante el miedo, la confusión y la desesperanza. Pesadillas recurrentes, parálisis del sueño y sensaciones de opresión son solo algunas manifestaciones de una batalla que muchos ignoran. Pero así como existen fuerzas que buscan perturbar, también hay formas de protección que han sido reveladas a lo largo del tiempo. El Padre Pío enseñaba que nunca se debe ir a dormir sin una protección espiritual adecuada. En su propia experiencia, los ataques espirituales no eran meras metáforas, sino realidades palpables que dejaban huellas en su cuerpo y en su espíritu. En varias ocasiones relató cómo fue perturbado por presencias malignas que intentaban atormentarlo durante la noche, sintiendo golpes y agresiones invisibles. Sin embargo, su fe inquebrantable le permitió resistir,
y con el tiempo aprendió a enfrentar estas situaciones con herramientas espirituales que hoy pueden ser de gran ayuda para quienes buscan protección. Si alguna vez has sentido temor al dormir, si te has despertado con una sensación inexplicable de angustia, o si las pesadillas te han robado la paz, es momento de actuar. No estás solo en esta lucha, y la protección está al alcance de todos aquellos que buscan refugio en la fe y en las prácticas espirituales adecuadas. La ignorancia es el mayor peligro cuando se trata del mundo invisible, y el conocimiento es la primera línea de defensa. Lo que descubrirás a continuación te dará claridad sobre lo que realmente sucede mientras el mundo duerme. Durante siglos han existido métodos de protección espiritual que solo unos pocos han conocido y aplicado. En la vida del Padre Pío, su relación con el mundo invisible lo llevó a comprender verdades que pocos están preparados para aceptar. Mientras muchos ven la noche como un simple intervalo de descanso, él sabía que es también un momento crucial de batalla espiritual. Numerosos relatos dan testimonio de las visiones y ataques que sufrió, experiencias que no solo lo marcaron espiritualmente, sino también físicamente. En más de una ocasión, despertó con heridas inexplicables, signos evidentes de enfrentamientos con fuerzas que intentaban doblegarlo. Sin embargo, el Padre Pío jamás se dejó vencer por el miedo. Con una fe inquebrantable, aprendió a resistir, a protegerse y sobre todo, a guiar a quienes buscaban su ayuda. Dentro de las muchas enseñanzas que dejó, una de las más poderosas está relacionada con la protección durante la noche. Los que lo conocieron de cerca cuentan que el Padre Pío transmitió un método particular para resguardarse de cualquier influencia negativa mientras dormimos. Este conocimiento no era un ritual vacío de significado, sino una práctica espiritual con el poder de fortalecer el alma y erigir un escudo de luz contra cualquier acechanza. Lo más notable es que esta enseñanza no fue ampliamente divulgada, sino que se compartía solo con aquellos que realmente estaban preparados para recibirla. La noche es un momento en el que la mente se relaja y, en consecuencia, se vuelve más susceptible a ciertas influencias. Muchas veces, los despertares con sensación de pesadez, los sueños turbios y la ansiedad nocturna no son simples coincidencias, sino señales de que algo ocurre en un nivel más profundo. El Padre Pío comprendía esto con claridad y dejó instrucciones precisas sobre cómo evitar tales perturbaciones. Uno de los pilares de su enseñanza era no entregarse al sueño sin haber asegurado la protección espiritual. Insistía en que, antes de dormir, es esencial realizar un acto de entrega del alma, asegurándose de que ésta permanezca en paz, libre de cualquier atadura oscura. Además, recomendaba la presencia de ciertos objetos sagrados que servían como barreras contra entidades que pudieran perturbar el descanso. A lo largo del tiempo, innumerables personas han testimoniado haber sentido un cambio radical al seguir estas indicaciones. Aquellos que sufrían de insomnio encontraron por fin un descanso reparador. Otros, que antes despertaban con angustia, comenzaron a experimentar sueños llenos de serenidad y claridad. Incluso quienes eran víctimas de pesadillas recurrentes relatan que, tras aplicar estas enseñanzas, sintieron un alivio inmediato. Pero, ¿cuál es exactamente este conocimiento que transmitió el Padre Pío? ¿Qué recomendaba para mantenerse protegido mientras dormimos? Si has llegado hasta aquí, tal vez esta enseñanza es justo lo que necesitabas descubrir. Lo que conocerás a continuación tiene el potencial de transformar por completo tu manera de dormir y devolverte la paz que tanto has buscado. Porque mientras el cuerpo descansa, el mundo espiritual sigue en constante movimiento. Hay quienes creen que al cerrar los ojos, todo se detiene. Pero la verdad
es otra. Durante el sueño, el cuerpo y la mente pueden relajarse, pero el alma sigue despierta y es en ese estado donde podemos ser más vulnerables a influencias externas. El Padre Pío, con su conexión profunda con lo divino, entendió esta realidad mejor que nadie y advirtió sobre lo que verdaderamente sucede en el plano espiritual mientras dormimos. Existen incontables relatos de personas que, en plena noche, han sentido presencias extrañas en sus habitaciones, han experimentado episodios de parálisis del sueño o han tenido sueños inquietantes sin explicación aparente. ¿Son meras ilusiones? ¿O acaso hay algo más sucediendo en el mundo invisible? Aquellos que estudian la espiritualidad afirman que la noche es un momento en el que la barrera entre nuestra realidad y la dimensión espiritual se debilita, permitiendo una mayor interacción entre ambos mundos. El Padre Pío hablaba con frecuencia de cómo el alma puede estar más expuesta durante estas horas. En su vida, enfrentó ataques espirituales que dejaron huellas físicas en su cuerpo. No eran simples pesadillas, sino encuentros directos con fuerzas que intentaban desviar su misión. Pero lejos de rendirse, con el tiempo aprendió a identificar estos peligros y a resguardarse con herramientas espirituales que hoy podemos aplicar en nuestra propia vida. Cuando el cuerpo descansa y la mente se sumerge en el sueño, se abren puertas a diferentes estados de conciencia. A veces, los sueños parecen fragmentos sin sentido, ecos de la memoria que se entrelazan con la imaginación. Otras veces, se convierten en ventanas hacia verdades más profundas, revelaciones que escapan a la lógica terrenal. Padre Pío enseñaba que algunos sueños pueden ser mensajes del cielo, advertencias disfrazadas de símbolos o incluso susurros divinos que buscan guiar el alma. Sin embargo, así como existe la luz que ilumina el camino, también hay sombras que intentan confundir y perturbar. A lo largo de la historia, los relatos espirituales han advertido que durante el sueño, el alma puede ser influenciada de maneras que no siempre comprendemos. Hay quienes despiertan con una sensación de agotamiento inexplicable, como si hubieran librado una batalla durante la noche. Otros abren los ojos en la misma hora cada madrugada, sintiendo una inquietud que no pueden justificar. Algunas personas han experimentado una extraña presión en el pecho, mientras que otras afirman haber sentido una presencia cercana, aunque al encender la luz, la habitación se encuentra vacía. Estos fenómenos no son nuevos, sino que han sido documentados por generaciones y cada cultura ha ofrecido su propia interpretación de estos misterios. El Padre Pío, con su profunda conexión con lo divino, siempre enseñó que la mejor manera de enfrentar estas situaciones es fortaleciendo el espíritu antes de dormir. No se trata únicamente de recitar oraciones de manera automática, sino de elevar el alma con fe y convicción, creando un escudo de luz que impida la entrada de influencias negativas. Para él, la oración era una fortaleza que resguardaba el corazón y el pensamiento, una barrera infranqueable contra cualquier entidad oscura que buscara perturbar la paz del creyente. Asimismo, advertía que nuestras emociones y pensamientos no desaparecen cuando cerramos los ojos, sino que continúan vibrando en el mundo espiritual. Aquellos que llevan consigo angustias, miedos o resentimientos pueden atraer energías afines que refuercen esas mismas emociones. En cambio, quienes purifican su mente y su corazón antes de dormir, crean un ambiente de serenidad que favorece un descanso reparador y un despertar lleno de luz. A lo largo de los siglos, muchas personas han recibido respuestas en sus sueños, han visto a seres queridos que han partido o han experimentado visiones que parecen más reales que la propia vida. Pero también existen quienes han sufrido pesadillas persistentes. Han sentido una opresión inexplicable o han percibido sombras en la penumbra.
¿A qué se deben estas experiencias? El Padre Pío insistía en que así como durante el día debemos protegernos de las influencias negativas, en la noche también es necesario mantenernos vigilantes. Es en ese estado de descanso cuando muchas almas se vuelven vulnerables sin saberlo, sufriendo ataques que se manifiestan de distintas formas: insomnio, ansiedad repentina, miedo sin causa aparente o un cansancio extremo al despertar. La clave para evitar estas perturbaciones radica en fortalecer el espíritu antes de entregarse al sueño. Las prácticas que recomendaba el Padre Pío eran claras: la oración sincera, el uso de símbolos de protección y la entrega total del descanso a la gracia divina. Estas acciones no solo protegen de cualquier influencia oscura, sino que además permiten que el sueño sea más profundo y restaurador. Si alguna vez has sentido que algo extraño ocurre durante la noche, si te has despertado con una inquietud que no puedes explicar, o si has tenido experiencias que desafían la lógica, quizás sea el momento de prestar más atención al mundo espiritual. El Padre Pío dejó un legado de enseñanzas sobre este tema, y conocerlas puede marcar una diferencia significativa en la manera en que enfrentas cada noche. Cuando el mundo duerme, la batalla invisible continúa. En la profundidad de la oscuridad, cuando el silencio se extiende como un manto sobre la tierra, fuerzas invisibles siguen en movimiento. No se trata de un combate físico ni de algo que se pueda percibir con los ojos, pero muchos lo han sentido. La sensación de no estar solo en la habitación, el escalofrío repentino sin causa, la parálisis que deja el cuerpo inmóvil mientras la conciencia lucha por despertar. Nada de esto es coincidencia. El Padre Pío, quien vivió innumerables encuentros con lo sobrenatural, conocía bien esta lucha. A lo largo de su vida, fue atacado en múltiples ocasiones por entidades invisibles que intentaban debilitarlo. Estas experiencias no eran ilusiones ni producto de la mente, sino enfrentamientos reales con fuerzas que querían apartarlo de su misión sagrada. Su testimonio es una advertencia clara: el enemigo nunca descansa, y la lucha espiritual continúa, incluso cuando el cuerpo duerme. Pero, ¿por qué estas experiencias ocurren con tanta frecuencia durante la noche? Muchas tradiciones espirituales han señalado que la oscuridad es el escenario donde ciertas energías aumentan su actividad. No es casualidad que muchos de los ataques espirituales más intensos sucedan entre las 3 y 4 de la madrugada, una hora que algunas corrientes llaman la hora oscura. En estos momentos, cuando la mayoría de las almas están sumidas en el sueño profundo, las fuerzas del mal intentan infiltrarse con mayor intensidad. En estos tiempos, son muchas las personas que han experimentado presencias inquietantes, han escuchado sonidos que desafían toda explicación o incluso han sentido que algo las inmoviliza en su propio lecho, incapaces de moverse o hablar. El Padre Pío, con su profundo conocimiento de la batalla espiritual, enseñaba que, aunque estas situaciones puedan parecer aterradoras, existe una forma clara de protegerse. La clave reside en fortalecer el espíritu antes de entregarse al descanso, evitando así que influencias negativas encuentren un acceso abierto. Cuando una persona se acuesta sin resguardo espiritual, cargando con preocupaciones, resentimientos o miedos, su alma puede volverse más vulnerable a los ataques nocturnos. Por esta razón, una de las recomendaciones más insistentes del Padre Pío era la necesidad de orar antes de dormir, creando un escudo de fe que nos rodee y nos resguarde de todo mal. No todos los ataques nocturnos se presentan de manera evidente. En ocasiones, toman la forma de sueños perturbadores que se repiten sin explicación, pensamientos oscuros que emergen sin previo aviso o una sensación de angustia inexplicable.
Hay quienes han sentido sombras que parecen deslizarse por la habitación o un peso invisible oprimiéndoles el pecho, impidiéndoles respirar con libertad. Algunos incluso han escuchado su propio nombre susurrado en la penumbra, solo para despertar y encontrar la estancia sumida en un silencio inquietante. El Padre Pío advertía con firmeza que estos eventos no deben ser tomados a la ligera. La lucha espiritual es real y el adversario busca cualquier rendija por la cual sembrar el miedo y la confusión. Sin embargo, también recordaba con certeza que la luz siempre es más poderosa que la oscuridad y que aquel que se aferra con convicción a la fe nunca está indefenso. Uno de los consejos más valiosos que dejó fue el uso del Santo Rosario como un arma poderosa de protección. No se trata solo de una plegaria, sino de una auténtica barrera contra todo mal. A lo largo de los años, muchas personas han descubierto que dormir con un rosario bajo la almohada transforma por completo sus noches. Sus pesadillas desaparecen, sus sueños se tornan tranquilos y esa sensación de inquietud que antes los perseguía se desvanece. Pero no solo el rosario era recomendado por el Padre Pío. También insistía en la importancia de tener símbolos de protección en la habitación, como un crucifijo o imágenes sagradas, y en asegurarse de que el ambiente estuviera en paz antes de acostarse. Evitar discusiones, apartarse de pensamientos negativos y cerrar el día con una oración sincera puede marcar la diferencia entre una noche serena y una plagada de perturbaciones. El adversario sabe bien que el momento del sueño es cuando somos más vulnerables. Durante el día nuestra mente está alerta, podemos rechazar pensamientos de miedo o desesperanza. Pero en la noche, cuando nuestras defensas conscientes caen, es cuando estos ataques pueden sentirse con mayor intensidad. Por eso, el Padre Pío insistía en que jamás debemos ceder al miedo. Precisamente, el temor es el arma principal que las fuerzas oscuras intentan usar contra nosotros. La clave para vencer esta batalla invisible no está en huir, sino en enfrentarse con valentía, armado con la fe y con las herramientas espirituales adecuadas. Si alguna vez has sentido que algo extraño ocurre en la oscuridad, si has despertado con el alma inquieta sin saber por qué, o si has tenido sueños que parecen demasiado vívidos para ser simples ilusiones, es momento de tomar acción. No estás solo en esta batalla, y existen formas concretas de asegurarte de que tu descanso esté protegido. Entre los numerosos consejos que dejó el Padre Pío, hay uno que destaca por su sencillez y al mismo tiempo por su enorme poder espiritual. Es un gesto humilde, pero con una fuerza capaz de transformar por completo la manera en que vives tus noches. En un mundo donde la incertidumbre parece gobernar, donde lo visible y lo invisible están en constante lucha, existe una protección que ha sido utilizada por siglos. No es una espada, ni un escudo físico, sino algo aún más fuerte, el Santo Rosario. Desde hace más de 1000 años, esta oración ha sido un baluarte contra las fuerzas del mal, un refugio para aquellos que buscan la paz y la protección divina. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que el rosario no es solo una devoción, sino una defensa tangible contra toda influencia negativa. El Padre Pío lo comprendió mejor que nadie. A lo largo de su vida, enfrentó ataques espirituales que buscaban debilitarlo, pero nunca permitió que el miedo lo dominara. Siempre encontró su refugio en el rosario. Lo llamaba su arma porque sabía que cada cuenta que pasaba entre sus dedos no era solo una repetición de palabras, sino una súplica ardiente de protección, un muro de luz que se levantaba contra toda sombra. ¿Por qué el rosario es tan poderoso? La respuesta se encuentra en su origen y en su propósito. No es una simple secuencia de oraciones, sino una meditación profunda que fortalece el espíritu y cierra las puertas a todo aquello que no proviene de la luz. Al recitarlo,
La mente encuentra descanso, el alma se llena de serenidad y una protección invisible comienza a envolvernos. Son incontables los relatos de quienes han experimentado el amparo del rosario de formas inesperadas. Algunos han afirmado que, al comenzar a rezarlo antes de dormir, las pesadillas que los atormentaban noche tras noche desaparecieron. Otros han contado que, al colocar un rosario bajo su almohada, el miedo que antes se apoderaba de ellos en la oscuridad se desvaneció. El Padre Pío, con la certeza de quien ha visto la obra de Dios, siempre repetía que el rosario es el arma más poderosa para estos tiempos. En su vida fue testigo de innumerables milagros obrados por esta oración, observando cómo suavizaba los corazones endurecidos, restauraba la paz perdida y disipaba las sombras que amenazaban con acechar el espíritu. Para él, no se trataba de una simple costumbre piadosa, sino de una herramienta de combate espiritual imprescindible en la vida cristiana. Pero el rosario no solo protege a quien lo reza con devoción, sino que también se convierte en un escudo para el hogar y la familia. En múltiples ocasiones, el Padre Pío aconsejó rezarlo en casa junto con los seres queridos, para que su gracia se extendiera sobre todos los que habitan bajo el mismo techo. Según sus enseñanzas, una casa donde el rosario se recita con fe, se transforma en un refugio espiritual, en un santuario donde las fuerzas del mal no tienen cabida. Sin embargo, para que su poder se manifieste plenamente, no basta con repetir sus palabras de manera mecánica. Es necesario rezarlo con el alma abierta, con entrega sincera, permitiendo que cada Ave María y cada Padre Nuestro se conviertan en una súplica auténtica que resuene en el mundo espiritual. El enemigo sabe bien el poder que tiene el rosario, por eso lo desprecia y trata de desacreditarlo. En numerosos exorcismos documentados, entidades malignas han admitido que lo detestan, que su presencia les causa tormento y los obliga a huir. Si esto es así, ¿por qué tantos han dejado de lado esta oración? En tiempos de tribulación, cuando la oscuridad parece más densa y el miedo acecha en cada rincón, el rosario es una de las armas más poderosas que podemos empuñar. No importa cuán fuerte sea la tormenta, esta oración tiene el poder de traer calma, de fortalecer el espíritu y de recordarnos que jamás estamos solos. El Padre Pío aconsejaba llevar siempre un rosario consigo, no solo como señal de protección, sino como un compromiso de fidelidad a la Virgen María. No era algo que debía ser reservado solo para los momentos de angustia, sino un hábito diario que alimenta la fe. Él mismo pasaba largas horas meditando en sus misterios, encontrando en cada cuenta un paso más en su camino hacia Dios. Si nunca has experimentado la protección del rosario, hoy es el día para hacerlo. Tómalo entre tus manos, recítalo con fe y colócalo bajo tu almohada antes de dormir. Si alguna vez has sentido inquietud en la noche, si has padecido pesadillas o pensamientos angustiosos, este pequeño acto puede cambiarlo todo. Los milagros no siempre llegan con grandes señales. A veces se manifiestan en los gestos más simples. Rezar el rosario puede parecer algo sencillo, pero su impacto es profundo y real. No permitas que pase otro día sin descubrir el poder que encierra. Y ahora, quiero saber de ti. ¿Alguna vez has sentido la paz que otorga el rosario? ¿Has experimentado su protección en tu vida? Comparte tu testimonio, porque juntos podemos fortalecer nuestra fe y ayudar a otros a encontrar la luz en medio de la oscuridad. En los próximos minutos exploraremos un secreto aún más profundo que el Padre Pío reveló sobre la conexión entre el rosario y el mundo espiritual. Lo que estás a punto de descubrir podría transformar para siempre tu manera de ver esta oración. A lo largo de los siglos,
El rosario ha sido un refugio de consuelo y protección para quienes lo rezan con fe. No obstante, pocos conocen la inmensa influencia que puede tener durante la noche. Innumerables testimonios han narrado experiencias sorprendentes de personas que han dormido con el rosario y han sentido una transformación en su descanso, en sus sueños y en su paz interior. El Padre Pío siempre recomendaba mantener un rosario cerca al dormir, pues creía que esta oración poseía un poder especial para alejar las influencias negativas y atraer la paz divina. Sus enseñanzas han sido confirmadas por miles de fieles que han compartido cómo el simple acto de colocar un rosario bajo la almohada o sostenerlo en las manos al dormir ha cambiado sus vidas. Uno de los testimonios más impactantes es el de una mujer que, tras meses de sufrir pesadillas recurrentes, decidió seguir el consejo del Padre Pío. Cada noche, una mujer se despertaba con una sensación de angustia, como si una sombra oscura la envolviera y le robara la paz. Desesperada por encontrar alivio, tomó su rosario y lo puso bajo la almohada. Desde aquella primera noche, una calma indescriptible la inundó, una sensación que jamás había experimentado antes. Sus pesadillas cesaron y fueron reemplazadas por sueños llenos de luz y mensajes de esperanza. Lo que antes la atormentaba desapareció y su descanso se volvió reparador. Algo similar le ocurrió a un hombre que llevaba meses luchando contra el insomnio. Había probado de todo sin éxito y cada noche se sentía consumido por una inquietud inexplicable. Al escuchar sobre la devoción del Padre Pío al rosario, decidió intentarlo. Se entregó en oración y con el rosario en la mano se dispuso a dormir. Esa noche, para su sorpresa, durmió profundamente como no lo hacía en mucho tiempo. Desde entonces, el rosario se convirtió en su refugio nocturno y nunca más volvió a sufrir de insomnio. Existen testimonios de personas que han experimentado sueños reveladores tras dormir con el rosario. Un joven, en medio de una gran confusión sobre su futuro, tomó su rosario y pidió a Dios que le diera claridad antes de dormir. Aquella noche soñó con un sendero iluminado y, al despertar, su corazón estaba en paz, como si ya supiera exactamente qué camino tomar. Padre Pío siempre enseñó que el rosario no es solo una oración, sino un arma de gran poder espiritual. En exorcismos documentados, sacerdotes han sido testigos de cómo el rosario provoca un rechazo violento en las fuerzas del mal. Se ha visto que con solo colocar un rosario en una habitación, el ambiente cambia y una sensación de protección y serenidad se instala en el lugar. Estas experiencias confirman lo que el Padre Pío predicó con devoción. El rosario es un escudo contra toda perturbación espiritual. Incluso hay quienes han sentido una presencia protectora al dormir con el rosario. Algunos describen la sensación de estar envueltos en una luz cálida. Otros sienten como si alguien los cubriera con un manto de paz. Estas vivencias han fortalecido la fe de muchos, llevándolos a hacer del rosario una parte esencial de su vida espiritual. En muchas familias, el rosario ha sido el instrumento de reconciliación. Una madre, angustiada por la distancia emocional con su hijo adolescente, colocó un rosario en su habitación sin que él lo supiera y cada noche oraba por él. Con el tiempo, el comportamiento de su hijo cambió, volviéndose más sereno, más abierto al diálogo, y eventualmente sintió la curiosidad de preguntar sobre la fe que su madre tanto valoraba. Padre Pío, quien dedicó su vida a la oración y la intercesión, siempre destacó que la fe en el rosario era capaz de transformar corazones y restaurar almas perdidas. Los testimonios sobre la protección y el poder del rosario son innumerables.
desde aquellos que han encontrado paz en medio de tormentas emocionales, hasta quienes han recibido señales claras a través de sus sueños. La presencia del rosario en sus noches ha marcado un antes y un después en sus vidas. Si aún tienes dudas sobre su poder, haz la prueba esta misma noche. Toma tu rosario, sosténlo en tus manos y colócalo bajo tu almohada antes de dormir. Al despertar, reflexiona sobre lo que has sentido y experimentado. Tu testimonio podría ser la luz que otros necesitan para descubrir esta poderosa protección. Y no te apartes todavía, porque en los próximos momentos revelaremos un secreto aún más profundo sobre la conexión del rosario con el mundo espiritual. Lo que estás a punto de conocer puede cambiar tu forma de ver la oración para siempre. A lo largo de la historia, incontables relatos han narrado los encuentros entre el bien y el mal, batallas espirituales libradas en dimensiones que la mayoría de las personas no pueden ver. Pero dentro de este mundo invisible, hay un objeto que provoca un temor indescriptible en las fuerzas de las tinieblas: el rosario. ¿Por qué esta sencilla cadena de cuentas tiene un poder tan grande? Exorcistas de todo el mundo han documentado casos en los que el rosario ha sido clave en la liberación de personas poseídas o atormentadas por fuerzas malignas. Durante los exorcismos, los demonios han confesado con horror que el rosario los atormenta y que la Virgen María es su mayor enemiga. No es casualidad que el Padre Pío llamara al rosario su espada y recomendara rezarlo sin cesar. Quienes han tomado este consejo han experimentado su poder y han sentido en su vida la protección que solo la oración fervorosa puede otorgar. En incontables momentos de liberación, cuando un sacerdote toma un rosario y lo coloca sobre alguien atormentado, las fuerzas del mal reaccionan con gritos desgarradores, revelando el temor que les causa su poder. Un testimonio impactante tuvo lugar en Italia, cuando en medio de un exorcismo, el enemigo, obligado por la autoridad de la iglesia, gritó con rabia: «Esa mujer nos quema, su rosario es fuego que nos destruye. Detestamos cuando los humanos lo rezan porque rompe nuestras cadenas». Quienes estuvieron presentes en la sesión confirmaron que estas palabras no eran más que la prueba de lo que muchos ya sabían. El rosario no es simplemente una oración, sino un arma espiritual de una potencia inconmensurable. El Padre Pío, quien libró incontables batallas contra el mal, siempre insistió en la importancia de portar y rezar constantemente el rosario. Para él, no era solo un acto de devoción, sino una verdadera armadura contra los ataques del enemigo. Se dice que rezaba hasta 50 rosarios al día y exhortaba a sus hijos espirituales a no separarse jamás de esta oración. Durante múltiples exorcismos, los demonios han confesado que cada Ave María pronunciada es un golpe que los debilita, que el rezo constante los atormenta y que al final la Santísima Virgen es quien les aplasta la cabeza. En más de una ocasión, al colocar un rosario en el cuello de una persona poseída, las reacciones de desesperación y los alaridos parecían manifestar el dolor de quien es quemado por un fuego invisible. Pero no son solo los exorcistas quienes han dado testimonio de este poder. Personas que han sufrido ataques espirituales relatan cómo sostener un rosario o colocarlo bajo su almohada les ha traído paz y protección. En diversos relatos, quienes han sentido presencias oscuras en su hogar han experimentado un cambio radical cuando comenzaron a rezar el rosario con fe y devoción. Habitaciones antes impregnadas de una atmósfera pesada y opresiva, de pronto se llenaron de una paz difícil de explicar. Una mujer que sufría constantes pesadillas y episodios de parálisis del sueño, decidió seguir el consejo de un sacerdote y dormir con un rosario en las manos. Desde la primera noche, todo cambió. Donde antes sentía sombras acechándola, ahora percibía una presencia protectora.
nunca más volvió a experimentar aquellos horrores nocturnos. Otro testimonio sobrecogedor es el de un hombre que, tras haberse involucrado en prácticas espirituales peligrosas, comenzó a sentir una fuerza maligna en su hogar. Ruidos extraños, objetos moviéndose sin razón y una sensación constante de angustia lo atormentaban. Desesperado, buscó la ayuda de un sacerdote, quien le recomendó rezar el rosario diariamente y bendecir su casa con agua bendita. En pocos días, la actividad paranormal desapareció por completo. Si el rosario es un arma tan poderosa, ¿por qué tantos han dejado de rezarlo? Exorcistas y sacerdotes coinciden en que una de las tácticas más astutas del enemigo es hacer que las almas olviden el poder del rosario, haciéndolo parecer una práctica antigua o sin relevancia. Sin embargo, la verdad es que su poder sigue siendo hoy tan inmenso como lo ha sido siempre. El Padre Pío solía decir: el rosario es la cadena que nos une al cielo y la cuerda que ata al enemigo. Y esta afirmación cobra aún más sentido cuando se observa la reacción que esta oración provoca en el ámbito espiritual. Si el rosario es tan odiado por las tinieblas, entonces es una señal clara de que debemos aferrarnos a él más que nunca. Si aún tienes dudas, haz la prueba. Toma tu rosario, rézalo con fe y observa los cambios que empiezan a manifestarse en tu vida. No se trata de supersticiones ni de magia, sino de una conexión directa con la gracia divina. Como decía el Padre Pío, aquel que reza el rosario con devoción jamás quedará desprotegido. Es el arma que el cielo nos ha dado para enfrentar las batallas invisibles de cada día. Quienes han experimentado su poder lo saben. El rosario no solo nos protege, sino que nos acerca a Dios y a la Santísima Virgen, quienes jamás abandonan a quienes acuden a ellos con confianza y amor. Desde tiempos remotos, la cruz ha sido el emblema supremo de la victoria sobre el mal, un signo sagrado que evoca protección, fe y salvación. Sin embargo, pocos comprenden la profundidad espiritual que encierra este símbolo. Padre Pío, dotado de una sensibilidad sobrenatural única y una vida consagrada a la oración, insistía en una enseñanza sencilla pero esencial para todos sus hijos espirituales. Nunca duerman sin un crucifijo cerca. No era un simple consejo piadoso, sino una advertencia nacida de su propia experiencia con los ataques del maligno. Numerosas veces relató los tormentos que sufrió durante la noche, cuando sombras siniestras intentaban perturbar su descanso. Se oían golpes, susurros inquietantes, y su cuerpo era agredido por fuerzas invisibles. Pero en medio de aquel asedio espiritual, su refugio siempre fue la cruz de Cristo. Una noche, en uno de esos enfrentamientos, con el cuerpo agotado y el alma firme en la fe, logró aferrarse con todas sus fuerzas a su crucifijo y lo colocó bajo su almohada. En ese instante, una presencia celestial lo envolvió y sintió cómo una barrera de paz y luz se alzaba a su alrededor. Al amanecer, despertó con una convicción aún más fuerte. La cruz no era solo un objeto de devoción, sino un verdadero escudo contra las tinieblas. Desde entonces, inculcó a sus seguidores la importancia de dormir siempre con un crucifijo cerca. Este consejo, transmitido de generación en generación, ha sido testimoniado por innumerables personas que han encontrado protección y serenidad con solo colocar un crucifijo en su habitación. Pero, ¿qué poder encierra realmente la cruz? Los exorcistas han confirmado lo que Padre Pío siempre afirmó. Los demonios temen la cruz porque es el recordatorio perpetuo de su derrota definitiva. Durante sesiones de liberación se ha visto cómo los espíritus malignos reaccionan con furia y desesperación al ser confrontados con un crucifijo bendecido.
A través de la boca de los poseídos, muchos han confesado que la cruz es su mayor tormento, que su mera presencia disipa su influencia y les arrebata el dominio sobre las almas. Padre Pío solía decir que el enemigo huye al ver la cruz, porque en ella fue derrotado para siempre. No es de extrañar, entonces, que tantas personas hayan hallado alivio simplemente incorporando este poderoso símbolo en su vida cotidiana. Un testimonio impactante es el de una mujer que sufría insomnio y pesadillas aterradoras. Cada noche, sombras oscuras acechaban sus sueños y al despertar, sentía un peso asfixiante sobre su pecho que la paralizaba. Agobiada, decidió seguir el consejo de un sacerdote y colocó un crucifijo bajo su almohada. La primera noche experimentó una paz indescriptible y, después de meses de angustia, pudo dormir sin interrupciones. Desde entonces, nunca se ha separado de su cruz. Otro relato conmovedor es el de un joven que, tras involucrarse en prácticas espirituales peligrosas, comenzó a experimentar fenómenos inexplicables en su hogar. Oía pasos en la noche, las puertas se abrían solas y una sensación constante de ser vigilado lo atormentaba. Desesperado, acudió a la iglesia y le recomendaron colocar un crucifijo bendecido en su habitación y rezar con fervor antes de dormir. En pocos días, todo el fenómeno desapareció y su hogar recuperó la paz. Pero la cruz no solo actúa como defensa contra las fuerzas malignas, sino que es también un faro de fe y amor divino. En muchas ocasiones, el enemigo intenta llenar la mente con dudas, miedos y desesperanza. Tener un crucifijo cerca, especialmente en los momentos de descanso, nos recuerda que no estamos solos y que una fuerza celestial nos protege. Padre Pío aconsejaba que cada noche, antes de acostarse, se realizara una sencilla pero poderosa oración. Con el crucifijo entre las manos y un corazón sincero, recomendaba besarlo con devoción y pronunciar: que la luz divina me envuelva y la cruz de Cristo me resguarde esta noche y siempre. Este pequeño acto de fe, practicado con constancia, fortalece el espíritu y erige una muralla de protección alrededor de quien lo realiza. Numerosos devotos han compartido cómo, después de adoptar este hábito, sus noches se volvieron más tranquilas, sus pensamientos más serenos y su descanso más reparador. Ya no sienten aquella inquietud opresiva que antes los atormentaba, sino que experimentan la paz que solo puede venir de Dios. En estos tiempos modernos, en los que tantos han perdido de vista el significado profundo de la cruz, es fácil olvidar que no es solo un símbolo, sino una fuente inagotable de fortaleza espiritual. Para muchos, se ha convertido en un simple adorno, pero quienes comprenden su verdadero poder, saben que es un escudo ante cualquier amenaza del espíritu. El Padre Pío, con su fe inquebrantable, siempre enseñó que la cruz no debía verse como una carga, sino como un arma de luz contra las tinieblas. Si nunca has descansado con un crucifijo cerca, te invito a intentarlo esta misma noche. Colócalo bajo tu almohada o en tu mesita de noche y haz una oración sencilla, pidiendo protección y guía. No es cuestión de superstición, sino de confianza en la fuerza que brota de la fe y en el misterio que encierra la cruz de Cristo. Si alguna vez has sentido la gracia de dormir con un crucifijo, comparte tu experiencia para que otros puedan fortalecer su fe. Tu testimonio puede ser el faro que otro necesite en su camino. Y no olvides seguir recibiendo estos mensajes de fe, protección y vida espiritual. Permanece atento, porque pronto revelaremos un consejo especial del Padre Pío que podría cambiar tu vida por completo. Desde tiempos inmemoriales, la Virgen María ha sido refugio y consuelo para millones de almas.
su amor maternal y su intercesión han sido bálsamo para quienes atraviesan pruebas y sufrimientos. Pero no todos saben que el Padre Pío tenía una devoción extraordinaria por la Madre de Dios y siempre insistía en que su intercesión es una de las armas más poderosas contra toda adversidad. Solía repetir con convicción que nadie que se refugie en María estará jamás solo. En múltiples ocasiones afirmó que la Virgen Santísima intercede con un poder inigualable cuando se le invoca con un corazón sincero. Existen innumerables relatos de personas que, al llamarla con fe, han experimentado liberación, milagros y una transformación total en sus vidas. Uno de los caminos más eficaces para buscar su amparo es el Santo Rosario. Para el Padre Pío era el arma más formidable contra el mal, una cadena de oración que nunca abandonaba. Decía con firmeza que cada Ave María pronunciada con devoción golpea a las fuerzas de la oscuridad y que la misma Virgen cubre con su manto a quien reza con el alma entregada. Pero, ¿qué implica realmente la intercesión de la Virgen María? Es su manera de actuar como mediadora entre el cielo y nosotros, sus hijos. Como madre amorosa, intercede, protege y nos guía. A lo largo de la historia, han sido incontables los testimonios de quienes, en su angustia o en momentos de peligro, han clamado a María y han recibido su auxilio de maneras inexplicables. Un testimonio impactante es el de un hombre que, atrapado en un accidente de tráfico, sintió que su vida llegaba a su fin. En su desesperación exclamó: «Virgen María, ayúdame». En ese instante, una paz indescriptible lo envolvió y, contra toda lógica, logró salir ileso del vehículo completamente destrozado. Médicos y rescatistas no hallaban explicación para su supervivencia sin heridas graves. Otro caso conmovedor es el de una madre cuyo hijo cayó gravemente enfermo. Los médicos no le daban esperanzas y ella sentía que el tiempo de despedirse se acercaba. En su angustia, tomó su rosario y comenzó a rezarlo con fervor, implorando la intercesión de María. Contra todo pronóstico, su hijo empezó a mejorar hasta sanar por completo. Los doctores lo llamaron un milagro, pero ella sabía que había sido la Virgen quien había intercedido por su niño. Estos relatos no son casos aislados. A lo largo de los años, miles han sido testigos de la poderosa intervención de María en sus vidas. El propio Padre Pío aseguraba que la Virgen nunca abandona a quien la busca con fe. Su amor es inmenso, su amparo es real y está al alcance de todos los que confían en ella. En los momentos de temor, desesperanza y tribulación, su intercesión es un refugio seguro. Su presencia es un recordatorio de que nunca estamos solos y de que en el cielo hay alguien que vela constantemente por nosotros. Por eso, el Padre Pío animaba sin cesar a todos a fortalecer su devoción mariana y a acudir a ella en toda circunstancia. Una de las maneras más hermosas de experimentar su protección es a través de la consagración a la Virgen María. Consagrarse a ella significa entregarle la vida, los pensamientos y los pasos, permitiéndole ser la guía en cada decisión. Quienes han dado este paso han sentido una transformación profunda en su vida espiritual, hallando paz y claridad incluso en medio de las pruebas más difíciles. El Padre Pío solía recomendar un acto simple, pero lleno de significado: llevar consigo una imagen de la Virgen María y colocar una en casa, en especial en el dormitorio. Para él, la sola presencia de su imagen era ya un escudo de protección y una señal de cercanía maternal. Aseguraba que aquellos que la veneraban con devoción sentirían su presencia y su amparo de una manera especial. Entre los innumerables testimonios que sostenían esta verdad, se encontraba el de una familia que atravesaba un periodo de constantes discusiones y tensiones en el hogar. Un día, con el corazón cargado de angustia,
decidieron colocar una imagen de la Virgen en la sala y empezaron a rezarle juntos, pidiendo su intercesión. Con el paso del tiempo, algo en la atmósfera de su casa comenzó a cambiar. Los conflictos se desvanecieron poco a poco y la paz se instauró donde antes reinaba la discordia. La armonía regresó al hogar y con ella una nueva esperanza. Otro caso conmovedor es el de un hombre que experimentaba una fuerte opresión espiritual. No lograba conciliar el sueño y sufría constantes pesadillas que lo atormentaban. Siguiendo el consejo de un sacerdote, colocó una imagen de la Virgen en su habitación y cada noche elevaba sus oraciones pidiendo su auxilio. Desde el primer día, las pesadillas cesaron y pudo dormir en paz. Sin embargo, la intercesión de la Virgen no es solo un refugio en los momentos de dificultad. Su amor y protección nos envuelven en cada instante, incluso cuando no somos conscientes de ello. ¿Cuántas veces su manto nos ha librado de peligros que jamás imaginamos? El Padre Pío enfatizaba que cada mañana deberíamos pedir su ayuda y cada noche agradecerle por su maternal amparo. Su amor es un regalo inagotable, siempre dispuesto para quienes se abren a recibirlo con fe y humildad. Si nunca has experimentado la intercesión de la Virgen, este es el momento de acercarte a ella con confianza, de abrirle tu corazón y pedir su auxilio. No importa cuán grande sea tu tribulación, su amor nunca falla y siempre está dispuesta a socorrer a sus hijos. El Padre Pío hablaba con frecuencia del poder del rosario y de su conexión con el mundo espiritual. No se trataba solo de una oración, sino de un puente directo entre el alma y el cielo. A lo largo de los siglos, innumerables creyentes han recibido mensajes divinos y revelaciones a través de esta práctica. Pero pocos saben que el Padre Pío insistía en que el rosario tenía una influencia especial en lo que ocurre mientras dormimos. Explicaba que el alma, aun cuando el cuerpo descansa, permanece en contacto con lo divino, y que en ese estado podía recibir señales, protección e incluso advertencias sobre lo que está por venir. Por ello, recomendaba dormir con el rosario en las manos o bajo la almohada, como una manera de fortalecer esa conexión con el cielo. Son muchos los testimonios de personas que tras dormir con el rosario han experimentado sueños reveladores, han sentido la presencia de la Virgen o han recibido orientación en momentos cruciales de su vida. Un caso particularmente impactante es el de una mujer que, en medio de una profunda crisis personal, decidió volver a rezar el rosario cada noche antes de dormir. En una de esas noches soñó que se encontraba en un lugar oscuro y desconocido, hasta que de repente una luz inmensa apareció frente a ella. En la visión, una voz le susurró que debía confiar y seguir adelante. Al despertar, experimentó una paz inexplicable y desde aquel día su vida tomó un nuevo rumbo. Otra historia impresionante es la de un hombre que estaba a punto de tomar una arriesgada decisión financiera. La noche previa a firmar un contrato, durmió con su rosario en las manos y tuvo un sueño en el que alguien le advertía que no siguiera adelante con la negociación. A la mañana siguiente, con el mensaje aún fresco en su mente, decidió investigar más y descubrió que la inversión era un fraude. Si no hubiese prestado atención a esa advertencia, habría perdido todo su dinero. Los testimonios que se han recogido a lo largo del tiempo muestran que el rosario no solo es un escudo que nos protege durante el descanso, sino también un canal por el cual pueden llegarnos mensajes que transforman nuestra vida. Pero ¿por qué el rosario tiene este vínculo tan profundo con el mundo espiritual? Padre Pío explicaba con fervor que cada vez que recitamos un Ave María, estamos invocando la presencia de la Santísima Virgen y alineando nuestra alma con lo divino. Este acto, lejos de ser una simple repetición, nos llena de paz
y nos vuelve más sensibles a las señales que el cielo quiere enviarnos. Muchas personas que han sufrido por años pesadillas constantes o episodios de parálisis del sueño han experimentado un cambio radical al tomar el hábito de dormir con el rosario en sus manos. Hay quienes dejaron de sentir presencias perturbadoras en la noche y, en su lugar, comenzaron a experimentar sueños llenos de luz, en los que la compañía de los ángeles y los santos les daba consuelo y protección. El poder del rosario es tan inmenso que incluso ha sido una herramienta en los exorcismos. En varias ocasiones se ha documentado cómo los espíritus malignos reaccionan con un miedo visceral ante esta oración. Algunos exorcistas han revelado que los demonios sienten un profundo rechazo por el rosario, pues saben que es una cadena de protección celestial que rompe sus influencias. Padre Pío, con su inmensa devoción, solía aconsejar que antes de dormir se ofreciera el descanso a la Virgen María y se pidiera su intercesión. Este pequeño gesto aparentemente simple puede marcar la diferencia en la calidad del sueño y en la profundidad de la experiencia espiritual durante la noche. No son pocas las personas que han afirmado haber sentido la presencia de la Madre Celestial en sus sueños tras adoptar esta costumbre. Han narrado cómo la han visto brindándoles consuelo, guiándolos en momentos de angustia o incluso revelándoles bendiciones que estaban por llegar a sus vidas. Dormir con el rosario no es solo una práctica antigua, es un acto de amor y confianza en la Virgen. Con este gesto, le estamos diciendo que le entregamos nuestra vida, que confiamos en su manto protector y que queremos permanecer en unión con el cielo, incluso en nuestras horas de descanso. Si nunca has probado esta devoción, te animo a hacerlo. Toma tu rosario, rézalo con el corazón y colócalo bajo tu almohada o sosténlo entre tus manos antes de dormir. Pide a la Virgen que te cubra con su gracia y que te permita recibir sus mensajes en los sueños. Y si llegas a experimentar algo especial, no dudes en compartirlo con otros. A lo largo de los siglos, miles de almas han encontrado en el rosario una fuente inagotable de fortaleza, transformación y milagros inesperados. No es una oración vacía ni mecánica, sino un arma poderosa que, en manos de quienes lo rezan con fe, ha cambiado sus vidas. Incontables testimonios dan fe de cómo, al hacer del rosario un hábito diario, muchos han experimentado sanaciones, protección en momentos de peligro, puertas que se abren cuando todo parecía perdido y una paz interior desconocida hasta entonces. Uno de los testimonios más conmovedores es el de Carolina, una madre soltera que había perdido su empleo y tras meses de búsqueda sin éxito comenzó a desesperarse. En medio de su angustia, recordó haber escuchado sobre el poder del rosario y decidió rezarlo cada noche antes de dormir. Al principio no sintió ningún cambio, pero después de una semana, algo dentro de ella comenzó a transformarse. Su ansiedad se disipó, su fe se fortaleció y un presentimiento de esperanza la envolvió. Una noche, tras terminar su oración, tuvo un sueño en el que veía un edificio con un gran letrero. Al despertar, la imagen seguía clara en su mente y decidió buscar ese lugar. Para su asombro, al llegar encontró una oferta de trabajo publicada en la entrada. Sin dudarlo, presentó su solicitud y en menos de 48 horas fue contratada. Hasta el día de hoy está convencida de que fue la intercesión de la Virgen la que la guió hacia esa oportunidad. Miguel era un joven cuya vida nocturna se había convertido en un tormento. Cada anochecer, su mente se llenaba de pensamientos oscuros, el insomnio lo consumía y una sensación de peligro lo invadía sin tregua. Durante años buscó soluciones, probó terapias y tratamientos, pero ninguno lograba darle la paz que tanto anhelaba, hasta que un día
Alguien le habló del rosario y del poder que tenía para aquietar el alma y acercarla a Dios. Decidió intentarlo, y aunque al principio le costaba concentrarse, poco a poco comenzó a sentir una serenidad que nunca antes había experimentado. Con el paso de las semanas, sus ataques de pánico desaparecieron por completo. Su madre cuenta que su rostro también cambió. De una expresión marcada por el temor y la angustia, pasó a reflejar una paz profunda, una seguridad que antes parecía imposible. Casos como el de Miguel se han repetido incontables veces a lo largo de los años. Personas que han sentido que la desesperanza los consumía, que han enfrentado problemas emocionales, espirituales o económicos, han hallado en el rosario un refugio, un camino hacia la calma y soluciones inesperadas. No son pocos los que han logrado superar conflictos familiares, han encontrado sanación en medio de enfermedades o han recibido claridad en momentos de confusión. Padre Pío, quien vivió entregado a la devoción del rosario, afirmaba con certeza que esta oración poseía una fuerza capaz de transformar cualquier realidad y abrir senderos donde antes solo había obstáculos. Él mismo lo rezaba incansablemente, varias veces al día, y con fervor aconsejaba a todos que hicieran lo mismo. Para él, el rosario era un arma poderosa, una fortaleza espiritual que podía derribar cualquier barrera que se interpusiera en el camino de la felicidad y el bienestar. Un testimonio particularmente conmovedor es el de Andrés, un hombre que había perdido toda esperanza de restaurar su matrimonio. Su esposa había decidido marcharse y parecía que nada podría hacerla cambiar de opinión. En su dolor y desesperación, alguien le sugirió rezar el rosario, no solo por él mismo, sino también por ella. Así lo hizo, noche tras noche, con fe inquebrantable, entregando su súplica a la Virgen y pidiendo por la paz y la claridad de ambos. Hasta que un día, sin previo aviso, recibió un mensaje inesperado. Su esposa quería hablar con él. Cuando se encontraron, pudieron dialogar sin rencores ni reproches, con una sinceridad que hacía mucho no experimentaban. Con el tiempo, lograron sanar sus heridas y reconstruyeron su matrimonio, hoy más fuerte que nunca. Andrés no tiene dudas de que fue la intercesión de la Virgen María la que obró ese milagro. Pero, ¿qué hace que el rosario tenga un poder tan transformador en la vida de quienes lo rezan con fe? La respuesta no está en las palabras en sí mismas, sino en la conexión profunda que establece con lo divino. No es una simple repetición de frases, sino una meditación que guía el alma hacia la paz interior y la fortaleza espiritual. Los santos han hablado innumerables veces del impacto del rosario en la transformación personal. Santa Teresa de Calcuta lo consideraba un arma infalible contra el mal, mientras que San Juan Pablo II lo describía como una escuela de amor, paciencia y fortaleza. Y no solo aquellos que han crecido en la fe han sido testigos de su poder. Incluso personas que nunca antes habían rezado han encontrado en el rosario una vía para transformar su vida, una luz en medio de la confusión y una esperanza renovada cuando todo parecía perdido. Padre Pío enseñaba que, en los momentos de tribulación, el rosario es un escudo que protege, un refugio seguro en el que el alma puede descansar. Si hoy te encuentras en una situación difícil, si sientes que necesitas un cambio en tu vida o simplemente anhelas paz, atrévete a probarlo. Toma un rosario, reza con fe y abre tu corazón a la posibilidad de que todo puede transformarse. Y si ya has experimentado la fuerza de esta oración, comparte tu testimonio, porque a través de él, otros pueden descubrir este tesoro espiritual. Cada noche, millones de personas en todo el mundo se enfrentan a un enemigo silencioso, la ansiedad y el miedo que los asaltan antes de dormir. Mientras el cuerpo intenta descansar, la mente parece hacer lo contrario.
Los pensamientos se multiplican, las preocupaciones se intensifican y el corazón se llena de angustia. Pero Padre Pío nos recuerda que la oración es el puente que nos conduce a la paz. En el rosario encontramos el consuelo que disipa el temor y nos conduce a los brazos de Dios. Para muchos, la noche se convierte en un campo de batalla donde el temor a lo desconocido o la carga de los problemas diarios no les permite descansar. Esta lucha interna es más frecuente de lo que se cree, y lo que pocos saben es que existe un camino espiritual que puede transformar por completo la manera en que enfrentamos la oscuridad de la noche. Padre Pío entendía bien esta batalla y siempre enseñó que la clave para hallar serenidad en medio de la inquietud reside en la fe. A lo largo de su vida, ayudó a innumerables almas a superar la ansiedad con un consejo simple, pero de una profundidad inmensa. Entrega tus preocupaciones a las manos de Dios antes de dormir y permite que el descanso sea un acto de confianza absoluta. Son muchas las personas que han pasado noches enteras sin poder conciliar el sueño debido a pensamientos que no cesan, preocupaciones económicas, dificultades familiares, enfermedades o el miedo a lo que deparará el futuro. La mente, en lugar de ser un refugio, se convierte en un enemigo que insiste en repetir escenarios adversos y en aumentar el peso de las preocupaciones. Pero, ¿por qué sucede esto? Desde una perspectiva espiritual, la ansiedad y el miedo son herramientas que nos debilitan cuando estamos más vulnerables. La noche es el momento en que el cuerpo descansa, pero el alma también necesita paz. Si nos acostamos con inquietudes sin resolver, estas pueden transformarse en pesadillas, sensaciones de angustia o un insomnio que desgasta no solo el cuerpo, sino también el espíritu. Padre Pío insistía en la importancia de realizar un acto de fe antes de dormir. Para él, la solución era sencilla: confiar plenamente en la providencia divina. Reza, espera y no te preocupes, repetía con firmeza. Y no eran simples palabras. Quienes siguieron su consejo experimentaron una paz que nunca antes habían conocido. Tal es el caso de Elena, una mujer que durante años sufrió ataques de pánico nocturnos. Despertaba de repente con una sensación de ahogo, el corazón acelerado y un miedo inexplicable que la paralizaba. Probó innumerables tratamientos, pero ninguno logró darle alivio, hasta que alguien le habló de las enseñanzas de Padre Pío y le sugirió que rezara el rosario antes de dormir. Al principio lo hizo con escepticismo, pero con el paso de los días algo en su interior comenzó a cambiar. Sus noches dejaron de estar dominadas por el temor, su corazón latía en calma y su descanso se tornó profundo. Ahora, afirma que el rosario se ha convertido en su escudo protector y nunca se acuesta sin encomendarse a la misericordia divina. Casos como el de Elena se multiplican por todo el mundo. Personas que durante años han convivido con la ansiedad descubren un alivio inesperado al aprender a liberar sus preocupaciones antes de dormir. Pero, ¿cómo hacerlo de manera efectiva? Padre Pío daba algunas recomendaciones sencillas, pero de gran poder espiritual. Antes de acostarte, dedica unos minutos a la oración. No importa cuán difícil haya sido el día ni cuán agotado te sientas, una oración sincera puede marcar la diferencia. Si tienes un rosario, tómalo en tus manos. No es necesario rezarlo por completo cada noche, pero sostenerlo o colocarlo bajo la almohada puede recordarte que no estás solo. Haz un acto de entrega consciente. Imagina que depositas en las manos de Dios todas tus inquietudes y visualiza cómo esas cargas se disuelven. Antes de cerrar los ojos, repite una frase de fe. Algo tan simple como confío y descanso en paz puede preparar tu mente para el reposo y permitirte dormir
con serenidad. Los testimonios sobre el poder de este método son innumerables. Personas que sufrían insomnio crónico han logrado descansar plenamente. Otros han superado temores arraigados y muchos han experimentado sueños llenos de mensajes de paz y consuelo. ¿Por qué funciona? Porque la fe es capaz de calmar cualquier tormenta interna. Cuando confiamos, dejamos de lado la necesidad de controlar todo y nos permitimos descansar en manos de Dios. Y el descanso no es solo físico, sino también espiritual. Si en las últimas noches has sentido ansiedad, si el sueño se ha convertido en una lucha, o si tu mente parece no darte tregua, prueba esto hoy mismo. No tienes nada que perder y en cambio podrías ganar una paz que quizás has estado buscando durante años. Antes de cerrar este mensaje, te invito a declarar con fe: esta noche dormiré en paz. Escríbelo, créelo y prepárate para una transformación. Y si deseas descubrir más sobre los caminos de la fe, mantente atento, porque en el próximo mensaje compartiré otro secreto espiritual que podría cambiar tu vida. Mientras el cuerpo descansa y la conciencia se disuelve en el sueño, el mundo tangible parece desvanecerse, pero la realidad espiritual permanece activa, en movimiento constante. Son muchos los que desconocen que, aunque los ojos se cierren y el cuerpo repose, el alma sigue despierta, receptiva a influencias invisibles que escapan al entendimiento humano. Algunas personas experimentan noches de inquietud, sombras que parecen acechar en la penumbra o angustias que no pueden explicar. En contraste, otros sienten una paz inquebrantable, como si una luz invisible los envolviera en una protección divina. ¿A qué se debe esta diferencia? ¿Por qué algunos encuentran descanso sereno, mientras otros parecen librar una batalla en las sombras? El Padre Pío, con su profunda comprensión de la lucha espiritual, siempre enseñó que el rosario es mucho más que una simple oración. No es solo un conjunto de palabras repetidas en la penumbra de la noche, sino un escudo, una espada de luz que atraviesa las tinieblas, un puente que une al alma con el reino celestial. Innumerables testimonios han confirmado lo que el santo de Pietrelcina afirmaba con certeza. Quienes sostienen el rosario al dormir experimentan una transformación radical en sus noches. Pero, ¿cuál es el misterio detrás de este poder? En el plano espiritual, la batalla entre la luz y la oscuridad nunca se detiene. Durante el día, la mente se mantiene distraída con las preocupaciones mundanas, pero en la noche, cuando el cuerpo reposa, el alma queda más expuesta, más vulnerable. Aquellos que se entregan al descanso con el corazón cargado de ansiedad o sin una protección espiritual adecuada, quedan abiertos a fuerzas que escapan a la lógica terrenal. En cambio, el rosario es como un refugio, un círculo de gracia que resguarda a quien lo reza con sinceridad. Su poder no radica solo en las palabras pronunciadas, sino en la vibración espiritual que despierta, en la fe que ilumina el alma de quien lo porta. No es casualidad que los espíritus malignos teman esta oración más que ninguna otra. Exorcistas han narrado en incontables ocasiones cómo entidades oscuras reaccionan con furia ante la mención del rosario, confesando bajo presión que su presencia les impide actuar. Pero no es necesario estar en una situación extrema para experimentar su fuerza. Muchos han descubierto que, al colocar un rosario bajo la almohada o sostenerlo con devoción mientras duermen, sus noches se transforman en un remanso de paz. El Padre Pío repetía con fervor que el rosario era la cadena que une la tierra con el cielo y exhortaba a todos a llevarlo siempre consigo. No era un simple objeto religioso, ni un amuleto supersticioso, sino una invitación a permanecer en continua unión con lo divino.
Los testimonios de quienes han sentido la protección del rosario durante el sueño son incontables. Algunos narran cómo, tras años de pesadillas perturbadoras, encontraron alivio cuando comenzaron a dormir con el rosario entre sus manos. Otros hablan de sueños iluminados, visiones de consuelo y mensajes que parecían provenir del más allá. Un caso que impactó profundamente a quienes lo conocieron fue el de Eduardo, un joven que sufría parálisis del sueño con una frecuencia aterradora. En sus noches más oscuras, despertaba inmóvil, sintiendo una presencia opresiva que lo dominaba. Buscó ayuda en la ciencia médica, pero ningún tratamiento logró liberarlo de su tormento. Un día, alguien le habló del poder del rosario y le sugirió que lo colocara bajo su almohada, acompañando su descanso con una oración. Desde la primera noche, todo cambió. Las presencias que lo atormentaban desaparecieron y por primera vez en años sintió un descanso verdadero. Otro testimonio conmovedor es el de Mariana, una mujer que había caído en una profunda depresión. Para ella, cada noche era un abismo, una lucha contra pensamientos que no le permitían encontrar paz. Un amigo le sugirió que durmiera con un rosario en la mano. Con escepticismo, pero sin más alternativas, lo intentó. Lo que experimentó la dejó sin palabras. Poco a poco, su mente dejó de ser un campo de batalla y empezó a encontrar la calma. Con el tiempo, su angustia se disipó y la luz volvió a entrar en su vida. ¿Y por qué ocurre esto? Porque el rosario no es un conjunto de palabras vacías, sino un acto de fe profunda. Es un lazo que nos conecta con la intercesión de la Virgen María, quien con su amor materno extiende su manto sobre nosotros. Su poder reside en la confianza de quien lo reza y en la entrega del alma a la misericordia divina. El Padre Pío nunca dejó de insistir en la importancia de esta oración. Decía con la seguridad de quien conoce la verdad que cada cuenta del rosario era un golpe contra el mal y que aquel que lo rezara con devoción jamás estaría desamparado. Incluso aconsejaba que si alguien no podía dormir, en lugar de perderse en pensamientos sin rumbo, tomara su rosario y comenzara a orar. Si nunca has probado a dormir con un rosario en tus manos, hoy es el momento ideal para hacerlo. Antes de acostarte, tómalo con devoción, eleva una breve oración y colócalo bajo tu almohada. No importa si logras completar el rezo o no. Lo esencial es la intención con la que lo utilizas. Esta noche, antes de cerrar los ojos, te invito a dar este paso de fe. Escribe en los comentarios: iré en paz con mi rosario, y haz el compromiso de probarlo. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones, porque en el próximo vídeo compartiremos más enseñanzas espirituales que pueden iluminar tu vida. A lo largo de los siglos, los grandes maestros espirituales han resaltado la inmensa importancia del rosario. No se trata solo de una oración repetitiva, sino de una verdadera armadura espiritual que nos resguarda y nos transforma. El Padre Pío, quien vivió en una constante unión con Dios a través de la oración y los sacrificios, solía decir que el rosario era su arma más poderosa, la defensa más eficaz contra el mal. Pero ¿qué ocurriría si en lugar de limitar su uso a las horas del día, lo lleváramos con nosotros en el descanso nocturno? Lo que muchos desconocen es que dormir con un rosario puede abrir una puerta de bendiciones y serenidad que se extiende incluso al mundo de los sueños. Son incontables los testimonios de personas que han experimentado cambios profundos al adoptar esta práctica. Algunos han encontrado un descanso más reparador, otros han recibido mensajes reveladores en sus sueños, y muchos han sentido una inexplicable sensación de protección. Pero, ¿por qué algo tan sencillo puede generar un impacto tan grande? La clave está en la fe y
en la conexión espiritual que el rosario simboliza. Al sostenerlo mientras dormimos o al colocarlo bajo nuestra almohada, estamos llevando con nosotros una fuente de luz que nos resguarda de cualquier perturbación o influencia negativa. Es un acto de confianza y entrega, una forma de decir: aquí estoy, bajo la protección divina y en paz. Marta, una mujer que había sufrido durante años de insomnio, decidió seguir el consejo del Padre Pío y dormir con un rosario bajo su almohada. Desde la primera noche sintió una calma que no recordaba haber experimentado en mucho tiempo. Con el pasar de los días, su ansiedad nocturna desapareció y pudo volver a dormir profundamente. Carlos, por su parte, notó que las pesadillas que lo atormentaban desde hacía meses se esfumaron en cuanto introdujo este pequeño hábito en su vida. Antes solía despertarse en medio de la noche con una angustia inexplicable, pero desde que duerme con su rosario, siente que una presencia invisible lo resguarda. Existen numerosos relatos como estos, pero lo más asombroso es que cada persona vive una experiencia única. Algunos reciben respuestas en sus sueños, otros sienten una protección inexplicable y hay quienes simplemente descubren que sus noches son más serenas. Pero ahora el desafío es tuyo. ¿Te atreves a experimentarlo por ti mismo? No hay mejor manera de conocer la verdad que viviéndola en carne propia. Hoy te invito a hacer algo distinto. Antes de dormir, toma un rosario, rézalo con fe, aunque sea brevemente, y colócalo bajo tu almohada. No lo pienses demasiado, simplemente hazlo y deja que el tiempo te muestre sus frutos. Mañana, al despertar, regresa a este vídeo y comparte cómo te has sentido. ¿Descansaste mejor? ¿Tuviste algún sueño especial? ¿Notaste algo distinto en tu descanso? Si este mensaje ha tocado tu corazón, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. En el próximo mensaje desvelaremos más misterios espirituales que pueden transformar tu percepción del mundo. Nos encontraremos pronto y que esta noche esté llena de serenidad y amparo divino. Si has llegado hasta aquí, no es por azar. Algo dentro de ti ha sentido un llamado, una inquietud que te ha llevado a buscar respuestas, a fortalecer tu fe y hallar una protección más profunda en tu vida. Ahora ya comprendes el poder del rosario, esa armadura celestial que el Padre Pío tanto defendió y que puede convertir cada noche en un refugio de paz y consuelo. Pero esto es solo el inicio. El Padre Pío nos dejó una herencia invaluable, la certeza de que la fe es el escudo más fuerte en tiempos de tribulación. No importa cuán adverso sea el camino que enfrentas, ni cuán oscura parezca la tormenta, siempre hay una luz esperándote, un refugio donde hallar fortaleza. Y ahora es el momento de abrazarlo con todo tu ser. Sin embargo, hay algo más que debes conocer. Existe un secreto aún más profundo sobre la protección espiritual, una verdad que muy pocos han escuchado y que podría transformar completamente la manera en que comprendes tu vida y tu conexión con lo divino. En el siguiente mensaje, desvelaremos una enseñanza que ha permanecido oculta para muchos, una revelación que podría cambiarlo todo. Si deseas descubrir esta verdad, asegúrate de estar suscrito y activar las notificaciones. No querrás perderte lo que está por venir. Antes de despedirme, quiero hacerte una pregunta. ¿Estás dispuesto a dar un paso más en tu vida espiritual y fortalecer tu fe con determinación? Si tu respuesta es sí, deja en los comentarios: yo elijo la protección espiritual. Que esta decisión sea una muestra de tu compromiso con tu crecimiento y con la búsqueda de la paz que anhela tu alma. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Hay muchas almas que viven atrapadas en el miedo, la duda y la incertidumbre, y quizás estas palabras sean el bálsamo que tanto han estado esperando.
Nos volveremos a encontrar en el próximo mensaje, con más enseñanzas, más verdades reveladas y un sendero aún más profundo hacia la protección divina. Hasta entonces, que cada noche esté envuelta en la luz celestial y que la presencia de Dios guíe siempre tu caminar. Si has llegado hasta aquí, no es coincidencia. Puede que tu espíritu haya reconocido la necesidad de estas palabras, que dentro de ti hayas sentido el anhelo de respuestas. Ahora ya sabes que no estás solo, que hay una fuerza mayor que vela por ti y que el rosario, ese regalo bendito del cielo, es un escudo más poderoso de lo que jamás imaginaste. Pero esto es solo el principio. Hay algo aún más trascendental que debemos revelarte, una verdad que podría transformar por completo tu percepción del mundo espiritual y de la protección que el Padre Pío siempre enseñó con fervor. Comparte este mensaje con quien lo necesite. Tal vez, sin saberlo, podrías estar ofreciendo el alivio y la guía que otra alma ha estado buscando. Nos vemos pronto con más revelaciones, más verdades que iluminarán tu sendero. Hasta entonces, que tu fe sea tu fortaleza y que cada noche encuentres la paz que tu corazón tanto anhela.